emocionante poder ser parte de estos espacios de construcción, eh, poder encontrar tantas soluciones y tantas iniciativas que aportan a la ruralidad y el campo de Latinoamérica definitivamente le da mucho más sentido a nuestro trabajo. Y nosotros siempre decimos algo y es que ser emprendedor es un camino muy solitario, pero en este espacio me doy cuenta que no estamos solos. En medio de nuestra soledad nos apoyamos entre todos y hay muchas cosas que podemos construir juntos. Entonces, con eso quiero iniciar mi presentación. Les cuento un poquito qué es Incluir Tech para que todos entremos en contexto. ¿Esto está funcionando? No sé si está funcionando. Sí, dale, por favor, gracias. ¿Puedes darle ahí otra vez? Sí. No, si no, te ¿No? apoyo acá. Bueno, mientras avanzamos. No, definitivamente no Permíteme. avanza. Sí, te doy. Ahí está, ahora sí. Ya Está, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es Incluir Tech? Nosotros somos una agrifintech que trabaja por hacer posible el acceso a crédito a pequeños productores agropecuarios. Les cuento un poquito cómo nació Incluir Tech. Nosotros, los socios de la compañía, venimos de construir tecnología financiera por más de 15 años. Eso quiere decir que habíamos desarrollado portales digitales, transaccionales, canales para bancos de Colombia, Chile y Perú. Y tuvimos la oportunidad de conocer la problemática de la falta de acceso a pequeños productores agropecuarios y definitivamente ahí encontramos un sentido diferente al conocimiento que teníamos en tecnología y cómo todos esos años de experiencia podíamos canalizarlos en desarrollar una solución que atendiera no a los bancarizados, sino a los no bancarizados y que de paso ayudara a resolver un problema de la sociedad y es la falta de inclusión financiera. De esa manera es que nace Incluir Tech. Nosotros básicamente lo que hacemos es que a través de una plataforma digital permitimos que las entidades microfinancieras, cooperativas, ONGs o bancarias puedan hacer una evaluación alternativa de riesgo de los pequeños productores agropecuarios por medio de un algoritmo propietario que les da la visibilidad de que esos pequeños productores sí son sujetos de crédito, les da la capacidad de entender cuáles son sus flujos de efectivo y por lo tanto de qué manera deberían prestarles el crédito. Es decir, no solamente es que accedan al crédito, sino que ese crédito considere las características y los criterios de tal manera que el productor pueda pagar y que las actividades que realizan sean le den el flujo necesario para poder cumplir con esa obligación financiera. De esa manera lo que hemos hecho es construir una tecnología que se volvió el puente entre oferta y demanda, es decir, entre las entidades que tienen la capacidad de financiar y entre los productores que antiguamente se financiaban a través de prestamistas informales y que adicionalmente pues generaban unas condiciones de crédito muy duras para ellos. ¿Cómo funciona? Entonces, nuestro modelo es un modelo B2B, esto quiere decir que nuestros clientes son las entidades financieras, pero los beneficiarios son los pequeños productores. Con nuestra aplicación, los asesores de las entidades, después de recibir toda la capacitación por parte de nuestro equipo, van directamente a visitar al pequeño productor. Ahí ya estamos solucionando un problema y es evitar que el pequeño productor, para poder tener un crédito, tenga que desplazarse a zonas urbanas y perder mucho tiempo de trabajo. Con la aplicación que además funciona offline, eso quiere decir que pueden llegar a cualquier lugar sin necesidad de conexión a internet, empiezan a levantar la información del productor y de su solicitud de crédito y esta información se cruza contra paquetes tecnológicos. Con ese cruce y con otra información que usamos nosotros de mercado para el análisis, generamos una viabilidad del crédito, indicándole a la entidad, ¿le puede o no le puede prestar? ¿Cuánto es lo que realmente necesita ese productor para llevar a cabo su cosecha? Y cuáles deberían ser las condiciones de pago para que el productor pueda pagarlas. Al final, por medio del uso de una tecnología que antes requería mucha gente por detrás, mucho conocimiento especializado, nosotros estamos reemplazando ese know-how, dando una respuesta rápida y hoy en día estamos logrando que incluso entidades acá en México logren desembolsar créditos a pequeño productor en 3 horas.
Bueno, esto es un poco de los resultados que hemos tenido. Al cierre del 2022 procesamos más de 34.000 solicitudes de crédito. Hemos procesado una cartera de 120 millones de dólares dirigida a pequeños productores agropecuarios, más de 18 instituciones financieras, bancarias y no bancarias de Colombia, México y Perú usan nuestra tecnología y adicionalmente, que esto es muy importante, el 97% de los créditos que han sido procesados por medio del algoritmo de IncluirTech se encuentran al día. Es decir, menos del 3% de esos créditos han tenido una mora y por lo tanto la evaluación sí ha sido asertiva en los modelos de pago. Estos son un poco los beneficios que hemos tenido para los pequeños productores. Minimizamos el tiempo entre la solicitud y el desembolso. Hoy en día máximo se está desembolsando en 3 días. Antes en Colombia el tiempo para obtener un crédito de un pequeño productor son 45 días. Aquí en México son 25 días aproximadamente. Estamos logrando que en máximo en 3 días ese pequeño productor ya tenga su dinero. Lo que les mencionaba, evitamos que tengan que desplazarse a zonas urbanas para poder tener acceso a un producto crediticio, la mora es inferior al 3% y adicionalmente hay algo y es que el rendimiento por inversión de hectárea ha aumentado en un 12% gracias al uso de recursos financiados formalmente. Voy a contarles un poco sobre nuestras lecciones aprendidas, que es el objetivo principal de la presentación y quiero dividir estas lecciones aprendidas en 3 grandes campos. 1, ¿cuáles son las lecciones aprendidas respecto a nuestros beneficiarios, los pequeños productores? 2, ¿cuáles son las principales lecciones y retos de nosotros como startup? Y 3, ¿cuáles son las lecciones que hemos obtenido del mercado, que en nuestro caso es el sector financiero? Bueno, por el lado de los pequeños productores, lo primero es que a medida que usamos IncluirTech y vamos a diferentes países, encontramos que los pequeños productores son muy heterogéneos. Eso quiere decir que ese análisis persona a persona, caso a caso, resulta vital. No es lo mismo un productor que tiene 5 hectáreas y está dedicado 4 de ellas a producir cacao y una a producir hortalizas versus el que tiene 2.000 gallinas y adicionalmente produce mango y adicionalmente produce café. Cada caso es tan particular y tan diferente que ahí es donde se hace necesario ese análisis holístico caso a caso, que en nuestro caso logramos hacerlo de manera automatizada y que por lo tanto buscamos que ese producto al cual accede el productor a nivel de crédito sea para su caso en particular. Con IncluirTech ustedes no van a encontrar que el crédito de A se parece al de B. Cada crédito resulta siendo alineado a la realidad del productor y eso atiende esa heterogeneidad que hay dentro del mercado de los pequeños productores agropecuarios. Otra cosa que hemos encontrado es que un solo árbol no hace sombra. Es decir, nosotros estamos atendiendo una problemática de inclusión financiera y de salud financiera. Pero cada vez que vamos a una visita encontramos que realmente los productores necesitan servicios y soluciones integrales, porque tienen tanta diversidad de necesidades que si nosotros le ofrecemos un crédito, pero no tienen un seguro, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación financiera, no tienen acceso a asistencia técnica, estamos resolviendo solo uno de sus problemas, solo uno de sus dolores. Y esta es una invitación a que las diferentes startups que estamos ofreciendo servicios de diferente naturaleza y productos de diferente clase, más que competencia, empecemos a crear cadenas de valor desde los servicios para los productores. Y de esa manera poder brindarles soluciones integrales que nos den la oportunidad de resolver sus problemas a una mayor escala. Por otra parte, y eso es digamos, un dolor que yo como mujer y como mujer emprendedora trato de comunicar en diferentes espacios, y es el tema de género en el campo. Es un tema que se sigue tratando muy poco. De hecho, en los espacios que hemos tenido, poco hemos hablado del rol y del papel de las mujeres dentro del campo, y resulta que el 50% de la mano de obra del sector rural en Latinoamérica son mujeres, pero apenas un 23% de esas mujeres tienen algún tipo de ingreso. La mayoría de las mujeres en el sector rural se consideran actores no activos económicamente. Entonces aquí es donde donde nosotros, a partir incluso de nuestras estadísticas, donde el 39% de los créditos procesados son titular mujeres, quiero hacer un llamado a todos como sociedad y como parte de las ACTEC, y es cómo a través de lo que nosotros estamos creando,
empezamos a generar mayor equidad de género y le damos más visibilidad a la labor tan importante que tienen las mujeres en el campo. Por otra parte, nosotros medimos dentro de nuestro modelo de evaluación la voluntad de pago, pero hay algo que no se puede medir y es lo que tiene intrínseco el pequeño productor y son los valores de honestidad y responsabilidad. Nosotros hemos hecho encuesta con los asesores de las entidades con las que trabajamos y muchas veces los productores prefieren dejar de comer a dejar de pagar una cuota. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá de la capacidad financiera y de la capacidad productiva, cuando un productor adquiere un producto crediticio, cumple, porque se trata de su nombre, se trata de su reputación y es lo único con lo que ellos han contado toda la vida. Entonces es importante que resaltemos siempre que esa lealtad y ese ser cumplidos hace parte de la naturaleza del pequeño productor en Latinoamérica y por lo tanto los hace sujetos de crédito gracias a su voluntad de pago. Que además es importante, nosotros en Incluirtec hemos desarrollado, lo lanzamos a comienzos de este año, un módulo de seguimiento. ¿Eso qué quiere decir? No se trata únicamente de dar el crédito, se trata de entender qué pasó después del crédito. Y con esto nos permite dos cosas. Uno, entender que el uso de la inversión sí se hizo para lo que lo requería el productor. Y dos, entender qué mejoró con ese acceso a crédito. ¿Y qué le puedo brindar adicional en un siguiente crédito o qué beneficios le puedo dar al productor gracias al uso efectivo de ese primer producto de crédito al que accedió? Entonces, esa parte del seguimiento se vuelve vital. Y finalmente, incentivos que promuevan la formalidad. En el espacio anterior hablaban de la asociatividad como algo que tenemos que impulsar como sociedad. Nosotros hemos encontrado asociaciones de productores que cuando nosotros les decimos vamos a impulsar la financiación formal, ellos no nos piden nada económico a cambio con tal de impulsar esa idea. Ellos lo que nos piden es asistencia técnica, capacitación, educación financiera. Entonces, definitivamente la asociatividad tiene que ser impulsada desde los beneficios que brindamos como plataformas. Ya desde el punto de vista de startup, hay un punto que me parece súper importante y es la importancia de la innovación abierta. La innovación abierta tienen que ser espacios que se sigan creando y que sean la base de promover compañías y negocios que realmente mejoren la vida de las personas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Incluirtec es resultado de un ejercicio de innovación abierta. Nosotros nacimos de una hackathon que organizó el Banco Mundial en 2016. Y el Banco Mundial, gracias a haber ganado esa hackathon, fue quien pagó el desarrollo de nuestro mínimo producto viable. Y gracias a esa hackathon tuvimos la oportunidad de sentarnos con mentores, tanto del sector público como privado, para entender más la problemática. Y después encontramos acá en México una oportunidad, un ejercicio de innovación también que nos permitió llevar a cabo pilotos con entidades de Puebla. Entonces, ¿qué pasa? Si no hubiesen abierto esos espacios de innovación, seguramente Incluirtec no habría nacido como prototipo, no se habría desarrollado el negocio y hoy en día no estaríamos acá. Y cada vez esos ejercicios de innovación son más cerrados, cada vez existen menos, cada vez hay menos recursos. Entonces, la idea es promover la innovación abierta y la co-creación con nuestros clientes como parte de esa solución. Otro punto que quiero tocar como startup es la importancia de la inversión de impacto. Nosotros, más que una compañía de tecnología, somos una compañía social que usa la tecnología como un vehículo para generar impacto. Y de esa manera es que invito a todas las startups para que se identifiquen. Más que empresas AgTech, somos empresas sociales con tecnología para el agro. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que transmitir y es a eso lo que los fondos de impacto deben invertir, porque más que empresas con rendimiento financiero, somos empresas con propósito social que quieren cambiar el mundo. Bueno, y por último, quiero destacar la importancia de la cooperación internacional para realizar testeos, pilotos y poder probar nuestra tecnología. Adicionalmente, nos ayuda a derribar todas las diferentes, valga la redundancia, barreras que tienen las entidades a la hora de empezar a usar tecnología y el impulso de la cooperación internacional en nuestro caso ha sido clave. Por último, quiero referirme ya a las resistencias que hay dentro del mercado. Encontramos que en las entidades financieras, bancarias y no bancarias, todavía hay mucha resistencia a cambiar sus métodos, a usar modelos de evaluación alternativa como de Incluirtec y a usar tecnologías digitales para llegar al campo. Consideran que el pequeño productor no es un cliente
al que valga la pena apostarle por modelos diferentes. Y aquí es donde necesitamos cambiar el mindset del sector financiero y que entiendan que definitivamente es al sector al que más hay que apostarle por una diferencia en el modelo de evaluación y en la forma y en el uso de tecnologías. Algo importante también y que quiero destacar dentro de nuestras lecciones es la importancia de las instituciones financieras no bancarias. Las microfinancieras, las ONGs, las cajas tienen un propósito social y eso hace que les interese mucho más generar un cambio en el sector rural y definitivamente este tipo de entidades han sido nuestros aliados claves para poder generar resultados. Y por último, quiero destacar dentro de las entidades la importancia del win-win. ¿A qué hago referencia? A que a las entidades les interesa aumentar cartera, aumentar presencia y aumentar colocación, pero a su vez tienen que generar incentivos diferenciales para que sus asesores comerciales y fuerza comercial vayan al campo y pongan créditos agropecuarios. Y a su vez tienen que generar incentivos para que el pequeño productor cada vez busque más esa financiación formal. Entonces es una cadena de incentivos que tiene que nacer desde las estrategias de las diferentes entidades financieras que están atendiendo el sector productivo. Eso es un poco de las lecciones que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Angélica. Sí. Gracias, Angélica. La pasión nos ha ganado ahora en el tiempo en la mañana, entonces vamos a hacer el ajuste ya de la presentación para las preguntas y dudas, comentarios durante el almuerzo. Entonces, por favor, les agradecemos si pueden guardar ahí sus dudas o ahorita durante el break también hacer las preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos a Hugo Piñarreta, quien nos hará su ponencia en representación de Identi. Sí, aquí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí estaba, ahorita te la ponen acá. Porque no sale acá. Pero la puedes ver ahí. Ahí, listo. Ahí, te la van a poner. Listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Piñarreta, soy hijo y nieto de pequeño agricultor del Perú y hoy les voy a comentar cómo estamos trabajando para dinamizar la agroeconomía rural. ¿Sí? ¿Está abajo? Ahí está, dale. Bueno, soy Hugo Piñarreta y hoy les voy a comentar cómo estamos trabajando para dinamizar la agroeconomía rural. Lo siento, no calificas. Fueron las palabras que escuchó doña Susi de 4 instituciones financieras que decían que no le podían dar un préstamo tan pequeño de apenas $400. Y ella me dijo mirándome a los ojos de manera muy triste, diciendo, ¿cómo es posible que 16 años de trabajo y todo el esfuerzo que hago no sirva y sea invisible para el sistema? Lamentablemente, esto no solo le pasó a doña Susi. Más del 40% de personas que están excluidos del sistema formal son agricultores y viven en zonas rurales. Ya sea porque hay asimetría de la información, que es una palabra bonita para decir que no hay información, o porque hay un abandono digital, no hay infraestructura y lo que es peor, hay un tema de analfabetismo digital que bien Leonardo explicó el día de ayer. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué sucedía esto? Realizamos una investigación de 1 año, entrevistamos a más de 600 personas, vivimos en campo, en sierra, costa, selva, y encontramos cosas como las que hoy les voy a compartir. Este Twitter es una historia real de Don Martín. Don Martín es un productor cacautero de la Amazonía. Liz es una investigadora muy connotada, de una universidad muy connotada en Latinoamérica. Y el productor Martín le reclama que por más de 10 años visitan sus campos y le llevan estudios de suelo, le llevan muestras de cacao, hacen experimentos y él no sabe qué pasa. Y él al final le dice, señorita Liz, ¿algún día sabré qué hacen con eso? ¿Les parece común a ustedes, les suena, que el productor se queja de que todo el mundo lo entrevista, le saca información, pero nunca le queda nada a él? Pues bueno, nosotros creemos que esa es la raíz y el fondo del problema. Hoy todo el mundo saca información del agricultor, se la lleva para su proyecto, se la lleva para su estudio, pero a él no le queda nada. Y lo que es peor, esa información queda en silos, queda en partecitas. Un fragmento está en esta universidad con el estudio de suelo del productor Martín. La municipalidad tiene todo el historial de asistencia técnica.
La ONG, financiada por una multilateral, tiene todo el estudio de inclusión financiera que ha realizado con él. O su cooperativa tiene la información de la compra del café o del cacao. Y cada uno de ellos tiene un fragmento de la historia y la trayectoria de los productores. Pero no está completa. Y es por eso que creamos Identi. Identi es un protocolo de identidad digital que permite visibilizar y permite compartir la información. En este caso de doña Susi, con una institución financiera o con un potencial comprador. Pero dicho esto, ¿qué es un protocolo? Básicamente es un estándar interoperable que permite identificar, verificar y compartir de manera segura los perfiles económicos, laborales de cada persona, que les permite demostrar su trayectoria, por ejemplo, de Susi, sus 16 años de trabajo, o su solvencia porque vende el café a una transnacional. Y basados en un algoritmo que creamos de reputación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dicen terceras personas de mí. Lo que hacen ustedes cuando se presentan a un trabajo y ponen referencias, y es ese tercero hablando de tu trabajo, usamos la misma lógica. Pero acá quiero darles un ejemplo concreto en la acción, de cómo es que funciona. Una empresa minera desarrolló un programa para habilitar semilla certificada y hacer un censo de las tierras de los campos. Ese censo de la cantidad de hectáreas y de la semilla ahora queda en un certificado digital que le pertenece a Susi. Susi lo puede compartir con la agroexportadora de café que desea saber cuántas verdaderas hectáreas tiene y que si la semilla que tiene realmente es una semilla de calidad. Además, ahora Susi recibe de la agroexportadora un certificado digital de la compra de café y de la asistencia técnica. Ese certificado de la asistencia técnica o de la receta llega al comprador de insumos o al vendedor de insumos, que es Agrario. Y de esa manera, el comprador de insumos o el vendedor de insumos sabe que le ha recetado el técnico. Y con esa receta, él le vende ese insumo a Susi. Y ahora Susi además tiene una prueba, otro certificado de que compró el insumo, que sirve para la data de trazabilidad de la agroexportadora. Pero además toda esta información puede ser compartida y es compartida con Caja Sullana, que es una microfinanciera, para hacerle la evaluación. Y del resultado de esa evaluación termina en un crédito y en un pago que también termina en un certificado para Susi, que ahora puede demostrar que accedió por primera vez a un crédito formal y que además lo pagó y fue cumplido, como bien dijo Angélica hoy en su exposición, que pagan los créditos que adquiere. Y finalmente, la minera recibe de Susi la información que genera su exportadora, el vendedor de insumos y la financiera para medir sus indicadores de impacto, con una reputación cruzada. No está diciendo yo soy una buena minera, yo soy una buena universidad, yo soy una buena empresa, sino que lo que terceras partes están diciendo de ella. Este modelo lo empezamos teóricamente hace más de 5 años y hoy ya hay 36,000 identidades digitales y más de 50 organizaciones que hacen esta dinámica que hoy les estoy comentando. Y bueno, esto ya está sucediendo con gobierno, se han creado 20,000 identidades digitales para validar las ayudas que realmente se le dan a las personas. Es un proyecto financiado por FIDA, y donde estamos trabajando con un programa de gobierno de Perú, pero también con corporativos. Estamos con la multilatina de transmisión de energía eléctrica de origen colombiano, que se llama ISA, y estamos creando identidades digitales para censar a los beneficiarios de su zona de influencia y dejar registro de cada una de las ayudas que les está dando. Y también con el Ministerio de la Producción para digitalizar a los arqueros y artesanos de Cusco y poderlos conectar con su programa de exportaciones que tiene el Ministerio de la Producción. Y les voy a hablar sobre digitalización rural. Nosotros después de estos 5 años hemos creado esta ruta, hemos llegado a la convicción de que este tiene que ser el proceso. Una identidad digital que lo visibilice, información que ya sea customizada porque sabemos a quién va. Es como en Amazon, cuando te aparece la información y te aparece el libro que tú quieres o la ramera que tú quieres, porque ya tienes un perfil. Luego dinero digital, porque ya le resolviste el problema de la identificación. Posteriormente los servicios. El gran problema, y lo hemos vivido nosotros, es quererle llevar servicios cuando no está identificado. Querer llevar billeteras digitales cuando no tienes una correcta identificación. Y la trazabilidad, pero no la que hay ahora, sino la de doble vía. ¿Cuál es la de doble vía? La que les mostré hace un ratito, donde el productor da información, pero recibe certificados. Y no como ahora que al productor se le pide la información y él nunca sabe, como le reclamó Martín a Liz, ¿qué harán con mi información? Y finalmente, agricultura de precisión, porque también esos sensores y toda esa data que está ahí puede ser reportada a la identidad digital del productor, con lo cual si él pone una estación meteorológica, también pueda quedar registro en su identidad de información
y un sinfín de cosas que se pueden hacer. Y bueno, acá quiero destacar que por fin tenemos un documento, ICA, el BID, gracias Fede, gracias Jeremías por el gran trabajo y el equipo, es un documento que nos da sustento. Decía Angélica que necesitamos visibilizar el trabajo. No había cuando empezamos hace 5 años un documento tan bueno como este. Hoy lo existe y les agradezco porque visibiliza el trabajo de todos mis compañeros, los cuales admiro mucho. Producto de esta lectura, para mí reflexiono y saco 3 políticas públicas para recomendar y traer a la mesa. La primera es infraestructura pública digital, para que aceleremos la creación y escalamiento de soluciones digitales. Un Sandbox Acted que permita pruebas de conceptos sumamente rápidas y validación del cumplimiento normativo en cada país. Y que si Agroconsultas quiere llegar a Perú, no tenga que tener todo el proceso, tenga un lugar que le facilite que llegue a Perú, que llegue a Chile, que llegue a Colombia. Y programa de alfabetización digital. No podemos comernos ese pleito, las startups o los emprendedores que estamos haciendo esto. Es un gasto demasiado grande y debería ser una política pública. Pero quiero darles un ejemplo. La India ya tiene infraestructura pública digital. Vean la infraestructura pública digital como la red de saneamiento o la red de energía eléctrica, que es fundamental. Hoy la infraestructura pública digital también lo es. Y la India, con esta infraestructura pública digital, pasó del 2024 de certificados y datos en papel a hoy tener más de 5.6 mil millones de certificados, como los que les mostré hace ratito, de SUSI, de la minera, del vendedor de insumos, de la entidad financiera. Tener más de 152 millones de personas utilizándolo. ¿Te imaginas el ahorro en tramitología, el ahorro en líneas base que nos daríamos todos aquí? Todos los proyectos hacen la misma línea base al mismo productor, gastándose su 10 y 20% tanto en la entrada como en la salida. Y finalmente, 1.1 mil millones de cuentas. O sea, la India, siendo un país tan grande, tan informal, tiene 80% de bancarización gracias a que tiene infraestructura pública digital y una identidad digital. Y eso sucedió hace 9 años. Ahí hizo todo un cambio. Y esto no lo sabemos de manera teórica, hemos estado ahí, tuvimos el honor de ser invitados a la India, estuvo mi socio Robinson, y estuvo exponiendo la identidad digital que hacemos aquí en Latinoamérica, y hoy quiero decirles que estamos trabajando la interoperabilidad para que la identidad digital que estamos trabajando acá tenga los protocolos de la India, y sea una identidad digital global. ¿Se imaginan el productor con el que trabajan tenga una identidad que lo reconozca en el mundo? Es mágico, es increíble. Ese es el poder que hoy estamos trabajando y que podemos hacerlo de manera conjunta. Y acá algunos aprendizajes que hemos tenido, poner al productor en el centro. Si no lo ponemos en el centro y hacemos soluciones desde el escritorio, todo parece chévere. Tenemos que bajar a terreno. Las soluciones buenas son 50% conductuales, entendiendo el contexto, la cultura, y 50% tecnológicas para escalarlas. Segundo, el Fair Data. Ayer hablábamos de quién es la data, Uber trajo el tema a colación y hoy les digo, con la identidad digital podemos hacer dueño de la data al que la genera, al productor. Y si él es el dueño de la data, cuando va a trabajar, incluye TED, ya va a tener la información porque el productor la va a poder compartir. O cuando va a Agroconsulta se le puede compartir porque el productor es el punto, el pivot sobre el cual trabajamos todos. Y no tener que pagar todos un nuevo registro, un nuevo a sacar a cada uno con el que hagamos, ¿no? Nuevo mercado. Si no vemos al agricultor familiar como un socio de negocio o como un consumidor, seguiremos viéndolo como un beneficiario y eso trae que los proyectos fracasen. Hay oportunidades ahora de bonos verdes, toda la economía circular, tantos proyectos y hay toda una economía ahí que debemos explotarla con ellos con una visión de negocio. Las llamadas telefónicas son un puente al mundo digital. ¿Por qué hablábamos de un protocolo de identidad digital inclusiva? Es porque la identidad digital de nosotros funciona aquí. Un productor solo necesita este celular, un analógico. Vía una llamada telefónica, es digitalizado y se crea una biometría de voz. Él se puede identificar remotamente solo con su voz. ¿Se imaginan? En los lugares rurales tan alejados, poder validar que Juan es Juan, que Ana es Ana, que Pepe es Pepe, sin tener que ir y validar una encuesta, validar una línea base, validar la entrega de una ayuda. Las llamadas telefónicas terminan siendo inclusivas. Pero además, acá yo quiero hoy destacar, hazlo complejamente simple. Más valor, menos fricción. Y acá tengo a mis compañeros, me siento orgulloso de compartir este espacio con ustedes, de que están usando herramientas sencillas o habituales para el productor para llevar el valor.
el caso de la billetera digital que más ha escalado en Centroamérica, Cash, funciona por WhatsApp. Génesis, el gran ejemplo del trabajo que vienen haciendo. También tenían su app y al final resultó que por WhatsApp era una manera más rápida de hacerlo. O lo que está haciendo Agrodata ahí, o Agroconsultas con mensaje de texto, o la genialidad que escuché ayer de que sea una web app. No todo tiene que ser app, señores. Lo que yo llamo la actitis. Parece que nos ha agarrado acá todo el mundo, todos los proyectos son actitis, pensando que la app es la solución al problema. La educación no genera cambio. Esto nos perdimos un montón de plata pensando lo contrario. La gente no cambia por miles de horas de capacitación. ¿Cuánto de ustedes ha pasado? La gente cambia cuando encontramos los estímulos correctos, cuando recompensamos comportamientos correctos o que queremos. Cuando son correctamente recompensados y la recompensa supera la barrera, ahí hay un cambio de comportamiento. Es economía conductual. Ahí suceden las cosas. No porque le pones en tu proyecto 1000 horas de capacitación va a haber un cambio. No sucede así. Capital social. Algo que encontramos en este estudio de un año es que el agricultor odia. Ese es el sentimiento que visitar una oficina de gobierno, sobre todo Ministerio de Agricultura, y una institución financiera. Y no solo en Perú, me pasó lo mismo en Colombia, me pasó lo mismo en Ecuador. No es algo de agrado, sin embargo, confía en la iglesia y confía en su tienda de insumos. Y les digo esto porque muchos de ustedes tienen proyectos. Probablemente la iglesia puede ser el mejor aliado para su proyecto o una tienda de insumos, ¿no? Y bueno, para ir ahí cerrando, la asistencia técnica es un derecho. El productor así lo siente, así lo piensa, por eso no está dispuesto a pagarlo. Y el asesino de todas nuestras iniciativas se llama costo de adquisición. ¿No? Ayer lo hablábamos. Lo más difícil de emprender en el espacio rural es encontrar la manera de ser sostenible por los altos costos de adquisición de usuarios, de data. Pero si estos costos de adquisición de usuarios y data desaparecen porque hay una infraestructura pública digital, porque hay una identidad digital que el trabajo de A le va a beneficiar al B y que el trabajo de B le va a beneficiar a C, este asesino de iniciativas va a dejar de asesinar a tantas iniciativas como lo está haciendo ahora. Y la digitalización permite legitimizar. Una persona que tiene un certificado digital de su comprador, exportador, del programa de gobierno con el cual está trabajando, lo legitimiza. Nosotros tenemos productores que no están en el sistema financiero, pero tienen 5 años de certificado de su exportador o de su cooperativa. Tienen 3 años de la empresa de insumos que le vende y tienen 4 años del programa de gobierno que lo está asistiendo. Esa persona en nuestro ecosistema es agricultor. No importa si no tiene título de propiedad, como la gran mayoría de los agricultores, no importa si no está en un programa o en un censo nacional de gobierno, no importa, porque la evidencia de terceros lo legitimiza. Y así evitamos que los proyectos terminen. Aquí estoy ante 70 millones de dólares. Así terminan 70 millones de dólares en un archivador. ¿Les hace común? ¿No? Y el ecosistema. Finalmente quiero hacerles una invitación. Si no trabajamos en equipo de manera real, 1 es un número muy pequeño para digitalizar la agricultura. La digitalización sin un ecosistema de servicios está condenada al fracaso en el espacio rural. No he visto una sola iniciativa que va sola y resuelve todo, o lo puede resolver. Menos ego, más colaboración. Nosotros nos motiva saber que ahora los productores con una simple llamada telefónica pueden acceder a una teleconsulta médica, pueden votar para elegir a un directivo o qué programa van a hacer con la minera. Pueden quejarse también del gobierno con su identidad digital y saber quién lo está haciendo. Le estamos dando ciudadanía. Y les quiero invitar a poder colaborar de manera conjunta a que esto pueda seguir sucediendo. Si nosotros no cambiamos la manera de cómo estamos haciendo las cosas, no esperemos un resultado diferente. Quedo atento a poder colaborar con ustedes y a poder hacer visible aquello que realmente importa. Hacer visible aquel que da los alimentos y que pasemos del discurso a una acción transformadora. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, Hugo. A continuación, presentamos a Edward Solís, quien nos realizará una ponencia en representación de Fundación Génesis Empresarial. No.
Listo. A ver, dale para atrás adelante. Espérame, ahí está. Perfecto, ahí te lo van a poner, ya estamos listos. Bien, mucho gusto a todos. Creo que he tenido la oportunidad de saludarlos. Vamos a intentar hacer esto en 15 minutos. Fundación Génesis, estamos en Guatemala, somos una microfinanciera, categoría de fundación, no somos un banco. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Porque, digamos, hoy en día nosotros somos una fundación con 35 años en la industria guatemalteca. Estos 35 años han servido para aprender muchas cosas y que espero poder compartirles algo que les pueda aplicar y ser de utilidad con todo lo que he estado escuchando ayer y parte del día de hoy. Lo más importante es entender en dónde estamos trabajando. Hoy en día muchos de ustedes ya están trabajando en muchos países y una de las primeras recomendaciones que quiero hacerles es que conozcan el tema demográfico de cada país a donde van. Por ejemplo, Guatemala, un país de 17 millones de habitantes, 108,000 kilómetros cuadrados, con 5.6 años de educación por habitante, con una línea de pobreza del 59.3%, de la cual 23% es pobreza extrema, y con una desnutrición crónica del 49%. Y para esto le sumamos que tenemos 25 idiomas reconocidos en el país, en estos 108,000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué es importante? Porque sé que muchos de ustedes van para Guatemala, están llegando a Guatemala, y esto va a ser muy importante para ustedes. ¿Cómo lo hemos trabajado en Génesis? Hoy en día tenemos una institución con 3.700 colaboradores, hay 154 sucursales, tenemos una red de corresponsal de más de 4,000 puntos y tenemos una empresa que es nuestra fintech que tiene, digamos, el área digital. Y como pueden ver en el mapa, cada punto rojo es una de nuestras oficinas. Tenemos 361,000 clientes a septiembre y manejamos un poco más de 3,000 millones de quetzales de cartera. Hoy la mora general de la fundación está en el 2%, con arriba de un día. El tema agrícola, donde voy a profundizar, está abajo de eso. Y tenemos más de nuestros clientes, de nuestros 300,000 clientes, con un seguro y asistencia médica. Y más de 439,000 clientes y no clientes que han recibido una capacitación de Génesis. Hoy nosotros iniciamos con esto. Así comenzó Génesis y se ha mantenido la estructura, y hace 9 años empezamos a ver de qué manera podíamos medir esto y acelerarlo. Esto para nosotros se llama la ruta de desarrollo. Es cómo llevábamos a cada uno de nuestros clientes a ir mejorando desde un punto de pobreza y sacarlo de ella. Desde un tema multidimensional, como bien lo mencionaba aquí el compañero. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer nuestra propia metodología y decidimos hacer segmentos y decir, tenemos el segmento financiero, el segmento social, sacamos 24 segmentos y empezamos a clasificar a cada uno de nuestros clientes. Hoy en día, cada crédito que otorgamos lo medimos socialmente, económicamente, y cada uno de ellos es estos puntos que ustedes observan. Por ejemplo, aquí tenemos un agricultor, donde nosotros lo encontramos en un segmento que tenía condiciones de vida aceptables, pero financieras bajas. Este es un agricultor que está en la zona, un municipio que se llama Tecpan, es frío, él tiene 1 hectárea de tierra, y cuando lo encontramos, cuando nos acercamos a él, la mitad de esa hectárea tenía maíz, en una zona donde no debería producir maíz. Hoy en día él produce fresa, produce brócoli, produce papa, produce frambuesa. Esto a través de herramientas que les voy a ir enseñando. Pero hoy él ya lleva 7 créditos con nosotros en los últimos 4 años y hemos visto cómo ha ido evolucionando gradualmente. A través de esto tenemos muchos productos financieros donde no me voy a detener, y para darles un poquito de todo lo que hemos estado hablando ayer. Esto es parte de las aplicaciones que en 8 años tenemos en Fundación. Ninguna de ellas es como se inició hace 9 años. Todas han evolucionado. Ahora, obviamente, cuando hacemos una aplicación, la hacemos con microservicios, todo para que se pueda integrar con cualquier otra empresa. Pero para ello las identificamos como eficiencia operativa,
Hoy el promotor de desarrollo, hoy no utiliza papel, todo lo hace en su teléfono, todos los créditos son otorgados en un dispositivo digital, desde la trazabilidad, tiene una agenda electrónica, le manda mensajes y alertas al promotor de la ruta que va podría visitar a un cliente, le dice que el cliente está próximo a entrar en retraso, le da estadísticas de sus clientes, si alguno tiene recurrencia de no pago, le hace recomendaciones basado en la ruta de desarrollo, si éste necesita alguna mejora en su vivienda, en su calidad de vida, en su actividad productiva, le hace recomendaciones. Y también separamos experiencia del cliente y tenemos la optimización de los servicios. Todo eso porque no se sientan solos en que todos tuvimos ese deseo de solucionar el mundo con apps, ¿verdad? Y empezamos a saturar a nuestros clientes con demasiadas apps. Pero hoy no vamos a hablar tanto de Génesis y nos vamos a enfocar un poquito en el modelo agropecuario con el tiempo que tenemos. Génesis, en los 35 años, una gran parte de su cartera fue agrícola. A raíz de la crisis que hubo en cardamomo y roya en café y trips en cardamomo en Guatemala, se decidió ya no atender el sector agrícola. Y se dijo, pues ya no lo atendemos. Esto hace 8 años, Génesis le dijo ya no al sector agrícola. Principalmente por recomendaciones internacionales, por recomendaciones de la propia junta directiva y que definitivamente la ruta de desarrollo la podíamos atender sin verla a la agricultura. Obviamente cuando vemos los números, la pobreza extrema y la pobreza de Guatemala principalmente son agricultores. Si queríamos desarrollar Guatemala no podíamos decirle que no al país y empezamos a armar un ecosistema agrícola. Este ecosistema, este dibujo será la versión 25.5, ¿verdad? Hemos ido cambiando de tener al aliado, al agricultor, han estado muchos al centro de este ecosistema. Pero les puedo decir de que la evolución que ha tenido ha sido gracias a este tipo de actividades, a las alianzas estratégicas que hemos tenido, porque hoy en día ya no solo vemos al agricultor. Nosotros anteriormente enfocábamos en la capacidad de pago que tenía el agricultor, cómo producía, qué producía, todo él. No digo que no debe estar en el centro. Génesis tiene al cliente al centro. Pero la cadena de valor es la que tenemos que observar. Hoy en día observamos cultivo por variedad, por ubicación geográfica, capacidad adaptativa del agricultor, capacidad de la variedad del cultivo en la ubicación geográfica y las tecnologías disponibles. Y para eso este ecosistema lo que nos enseña es que no solo es lo que nosotros hacemos, no solo es lo que Génesis con su modelo agropecuario, sus clientes y las tecnologías ofrecen. Ya empezamos a ver factores externos como lo es el cambio climático, como lo es los microclimas. Guatemala tiene más de 300 microclimas en esos 108,000 kilómetros cuadrados. No me estoy quejando del país que tengo, es precioso, pero es un reto, ¿verdad? Esos 108,000 kilómetros cuadrados con 300 microclimas nos genera un riesgo productivo altísimo. El cambio climático nos genera un riesgo productivo altísimo. Así que, ¿cómo lo mitigamos? Haciendo agricultura inteligente, agricultura eficiente. Nosotros lo que hemos estado trabajando es un modelo o un ciclo productivo del crédito, donde hoy nuestra fuerza de campo ha evolucionado. Hoy tenemos un poquito más de 200 agrónomos dentro de la fundación. Al menos hay un agrónomo por oficina. Tenemos oficinas con más de 2 o 3 agrónomos en cada una de ellas. No es que porque haya un agrónomo, porque obviamente somos excelentes los agrónomos, pero no es que eso cambie todo. Pero realmente ha ido a que el concepto de atención a un agricultor sea distinto. Entonces, tenemos una fuerza de campo especializada. Tenemos medición y mitigación de riesgo climático. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 2 vertientes. Hace 4 años, con apoyo del BID, hicimos una consultoría de herramientas de mitigación
y evaluación de riesgo bioclimático. No les puedo decir que elegimos la mejor, pero elegimos la más adaptable y moldeable a nuestro modelo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hoy en día la herramienta que tenemos, trabajamos con Ingeman Data, algunos escucharán de agroclimática y climática. Agroclimática hicimos inmersión de nuestro modelo y está dentro de todo nuestro sistema digital. Hoy agroclimática le sirve al promotor para hacer un análisis bioclimático. Pero más que eso, me recuerdo la junta directiva nos decía, ¿para qué vamos a evaluar el riesgo bioclimático si tenemos una mora del 1%? Lo que cambió fue que hoy 18% de las solicitudes de crédito que nosotros no atendíamos, porque el agrónomo decía, esta no, hoy las atendemos, porque cuando la evaluación de riesgo bioclimático nos dice, por probabilidad de sequía no puedes dar el crédito, le vendemos un sistema de riego. Que este cultivo no se da acá, lo metemos a diversificación de cultivo. Entonces, al final, lo que nos hizo, en lugar de reducir más el riesgo, fue incrementar la colocación. Y esto, en la medición de la ruta de desarrollo, ha marcado la diferencia en el incremento en ingresos y en mejora de su ruta de desarrollo. Obviamente, cuando lo vemos multidimensional, la mejora de la ruta de desarrollo ha sido porque los capacitamos, tenemos capacitaciones de educaciones de temas blandos, de atreverse a soñar, vivir bien, vivir ordenado. Ahorita voy. Ya vi que me hicieron tiempo. Y una de ellas es agroclimática, que esta nos da riesgo bioclimático. La principal es la evaluación de riesgo. Cada uno de los clientes, de igual manera, está en todas nuestras herramientas, está incluida en la evaluación de riesgo. Adicional, por actividad productiva medimos huella de carbono, proponemos fechas de siembra, ideales dependiendo de las condiciones bioclimáticas, de la ubicación geográfica y el cultivo. Recomendamos cultivos o variedades. Evaluamos con histórico y condiciones climáticas, información del cultivo, proyecciones de cosecha. Y los últimos tres, un cuantificador de agua, indicadores verdes y medidor de deforestación. Los tenemos en modelo de piloto, pero los estamos probando en Guatemala con ellos. Y la otra herramienta es climática, que agroclimática es para Génesis y climática salió para el productor. Una aplicación más, lo sé, tiene microservicios que ya se está probando para canales conversacionales, pero digamos, lo que buscamos acá es darle información al productor. Todo esto tiene esta aplicación. Algunas cosas, las que están en verde, las estamos probando, pero tenemos los mapas satelitales, proyecciones de cosecha, la huella de carbono, cultivos climáticamente resilientes, el score de riesgo, las mejores fechas de siembra, descriptor de características del suelo, del cultivo, en forrajes. La verdad que es muy amplia. Los antropólogos la han diseñado, la han validado para que obviamente todo sea con no más de 3 clics. Aquí, digamos, esta es la pantalla, aquí le da las fechas, recomendaciones. Hoy en día estamos ya por validar que, digamos, las bibliotecas que sean audibles en los 25 idiomas. Vamos a probar primero con los 6 principales, pero hacia ahí va climática. Tratar de hacerlo en 15 minutos es difícil, pero eso es lo que estamos haciendo ahorita en agricultura. Sé que después serán los comentarios y tendremos tiempo para platicar. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Sí, te agradecidos con toda la pasión que tienen. Entonces, sí, el tiempo nos come muy rápido, pero sí, estamos aquí presentes. A continuación tenemos a Mauricio González, quien representa a NUP y nos dará la presentación de su organización. ¿Sí va? ¿Sí conmigo? Sí. ¿Sí va? Perfecto. Déjame ponerlo acá. Estamos, entonces, derecha, izquierda, ¿no? Sí, exacto. A ver, dale ahí, prueba. Sí, exacto, aquí ya está cambiando. Ahí me lo van a mover, ahí está. No, para que lo pongan aquí, pero aquí ya ahorita lo vas a ver. Aquí. A ver, déjame. Muevo esto. Sí, sí. Ahí va, ahí va.
Bueno, buenos días. Me gustaría platicarles de 3 escenarios muy rápidamente. Tenemos un cafeticultor en Jaltenango, esto es en Chiapas. Él tiene cerca de 2 hectáreas, está como a media hora de la cabecera municipal. Es parte de una cooperativa de cerca de 200 personas. La cooperativa está buscando una certificación orgánica y como parte de la certificación orgánica tienen que visitar cada parcela, la cooperativa, hacer un cuestionario de cientos de preguntas que cómodamente ya está digitalizado en una app, pero cuando llegas a la parcela, a pesar de que en el INEGI el gobierno te dice sí, ahí sí hay internet, a pesar de que el productor tiene un smartphone, pues ahí en esa parcela no llega el internet, ¿no? En este caso tenemos una productora de fresas, esto es en Marabatío. Ella tiene cerca de 3 hectáreas. Discutían en la mañana que es un pequeño productor, si eran 50, 100, igual los nuestros son micro, porque aquí hablamos más como de 1 a 5 hectáreas. Ellos también están buscando vender fresa orgánica. Para vender la fresa orgánica tienen que llevar el registro de sus bitácoras, de riego, de fertilizantes, de pesticidas, hay unos aceptados, hay otros no. Y lo mismo, ya hay una app que cómodamente está digitalizado, pero si en su ranchería, a pesar de que están muy cerca de Marabatío, una zona con buena conexión, ahí no llega, no van a poder llevar a cabo su proceso. Y lo mismo esto es en los Altos de Jalisco, esto es cerca de San Juan del Río, son ganaderos que tienen cerca de menos de 100 vacas, están con procesos de ganadería regenerativa, que a quienes no lo conozcan, o al menos yo no lo ubicaba, es un tema fascinante. Y también es importante la parte de los aplicativos, de la tecnología, lo que se está hablando en estos días, pero si en esa ranchería no tenemos buena señal, no van a poder sacarle jugo a todos estos aplicativos. Bueno, ahorita regresamos a ellos. Yo soy Mauricio González, soy parte de NUP. Yo soy un ingeniero electrónico, me dedico al desarrollo de software. Antes del software estaba yo trabajando en radios comunitarias, en las mismas zonas, en las mismas montañas, nada más antes trepado en la antena de radio, ahora más en la computadora desarrollando estos aplicativos. En NUP somos una organización sin fines de lucro que trabaja precisamente con productores, productoras de 1, 2, 5 hectáreas, de menos de 100 cabezas de ganado, en 4 temas. Las soluciones agro y específicamente regenerativas, las cadenas de valor, entiéndase algo que también aquí muchas están haciendo, que es la vinculación con mercados, por supuesto el desarrollo de herramientas de tecnología, donde estoy yo más clavado, y financiamientos mixtos y con impacto. Bueno, regresando a nuestro tema, en todos estos escenarios tenemos las mismas problemáticas. Están dispersos geográficamente, tienen baja conectividad. Ojo, no necesariamente significa que no hay conectividad, o sea, ahí está, tú ves las rayitas, dice que tienes 3G, pero no funciona el maldito aplicativo porque no está diseñado para esos fines. Y tienen perfiles diferentes. Puedes tener un ganadero que a lo mejor estudió sistemas y su tío que está en la ranchería de al lado, él nada más cursó la primaria. Los 3 aplicativos que estamos desarrollando, uno se llama Sirio, está enfocado en cooperativas de café para que justo lleven a cabo el tema de la certificación orgánica, que puedan visitar las parcelas, que puedan llevar a cabo estos cuestionarios, que tengan un registro de quiénes son sus productores, quién entró a la cooperativa, quién no, puedan registrar el acopio en la época de acopio y que pueda ir eso de la mano de lo que ellos le dijeron a la certificadora que iban a copiar. Si se pasan 1 kilo, la certificadora les puede meter un castigo, ¿no? Entonces ahí tienen todos esos datos a la mano. Madre Tierra es un aplicativo para productores, productoras de fresa, precisamente para este registro de riego, de pesticidas, de fertilizantes, etcétera. Y Tecnoleche, que es un aplicativo para ganaderos, ganaderas. Hay una versión también para los técnicos veterinarios, para que puedan llevar a cabo el registro de las actividades reproductivas,
para cuándo se recolecta la leche, etcétera. En todos los casos estamos utilizando, no es una tecnología punta de lanza, nosotros no tenemos el nuevo algoritmo de inteligencia artificial, el blockchain, usamos tecnologías open source, cosas sencillas, enfocadas muy específicamente en los escenarios que tenemos, en donde a veces hay que hacer algo más talachudo, más de flojera, que es agarrar la lógica que hace el servidor, la base de datos, e introducirla en los aplicativos para que pueda seguir funcionando a pesar de que tengas mala conectividad o nula conectividad. La otra parte, además de la parte de los fierros, que es donde estoy yo más clavado, es cómo hacemos un diseño. Tiene que ser bajo costo. Por supuesto que le podrías aventar dinero y con microenlaces logras que haya internet en toda esa zona o tienes internet satelital. No es la apuesta que vamos nosotros, no son las personas con las que estamos trabajando. El acompañamiento intenso al inicio y en campo. Y voy a regresar a esto, pero esto para mí es la parte más crucial. El involucramiento del núcleo familiar. Ya decíamos que los perfiles son diversos. Ya decíamos que puedes tener personas muy diferentes. Hay que ver a las cooperativas, a los ganaderos, a los productores que trabajan en campo, no solo como el individuo y el núcleo, sino como parte de una organización social, de un grupo, que a lo mejor efectivamente cursó quinto de primaria, no se le facilita el uso del smartphone, pero a su hijo perfectamente sí, y aún así pueden llevar a cabo los registros. Entonces hay que ver holísticamente. Y menos es más, tratemos de, desde tener menos aplicativos hasta también hacerlos lo más sencillo y simples posibles, enfocados en los terrenos que tenemos. Si llevaran una cosa de mi parte, sería que si ustedes son o tienen a un equipo de desarrolladores de software o de diseñadores, mándenlos a campo. Por favor, o sea, es que es toda la diferencia quienes están pisando en campo. Cuando te das cuenta que sí, efectivamente, pues había señal ahí en campo en la parcela y hicieron las pruebas, pero hasta que no estás ahí no te das cuenta que bajo esa velocidad y esas condiciones, pues no se alcanza a conectar y tu aplicativo ya dejó de funcionar. Porque no le puedes poner offline, porque sí estás online, pero no funciona. O la diseñadora que hizo una cosa preciosa, pero que cuando estás en el rayo del sol, con unos dedos manchados de lodo, no puedes leer esa tipografía muy bonita. Entonces, tienes que estar en campo, la gente de tecnología tiene que estar allá afuera pisando el terreno, a lo mejor no todo el tiempo, pero sí hay que estar visitando. O sea, si se llevan una cosa, para el buen desarrollo offline, sería esa. Dentro de Noop hemos sacado algunos reportes de los aprendizajes que nos vamos topando a la mala muchas veces en estos años. Los hemos subido aquí, Noop.org aprendizajes, y uno justo lo enfocamos en lo que estamos platicando, en la modalidad offline, en donde tienes que poner la atención. Aquí muchos y muchas ya lo están haciendo. O sea, no vengo a algo nuevo, pero es insistir en dónde tenemos que poner esa atención. Y ya, nada, yo seré más cortito. De mi parte, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Sí. A continuación, tenemos a Raúl Vera y Eduardo Patiño, que nos realizarán su presentación en nombre de Codster y Amazon Web Services. Sí. ¿Dónde estaba? Sí, espérame. Dice lo que no se descargó. Déjame que me la proyecte. Sí, por favor, y ahí te traigo el otro para ti. Y este sería el clicker. Espérame, no la
Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Raúl Vera, yo soy cofundador en Codster y en conjunto con AWS, representado por Eduardo Patiño, vamos a hablar un poco acerca del potencial que tiene la inteligencia artificial generativa en el área o en la industria de agricultura. Entonces, platicando brevemente, ¿qué somos nosotros? Somos una empresa que desarrolla software a la medida. También hace implementaciones de soluciones de analítica de datos en la nube e inteligencia artificial generativa. Somos partners de AWS ya desde hace algunos años y a través de este partnership utilizamos todas estas tecnologías y servicios de AWS que AWS disponibiliza para implementar soluciones de software enfocadas en diferentes industrias. Una de ellas, en este caso, es para agro. Y a continuación, Eduardo va a platicar un poquito más acerca de este tema de inteligencia artificial generativa y más adelante voy a explicar algunos casos de uso en los que podemos utilizar este tipo de herramientas. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Patiño, yo soy líder de arquitectos de soluciones para Amazon Web Services, atiendo específicamente sector público. Y pues bueno, cubro lo que es la región de México, Centroamérica y Caribe y también la región andina aquí en Amazon Web Services. Todos han escuchado acerca de Amazon Web Services, la tienda seguramente que sí, Amazon, ¿cierto? Pero Amazon Web Services, ¿alguno ha utilizado hoy en día Amazon Web Services? Ok, solo algunos. Hablemos un poco acerca de qué es la inteligencia artificial generativa. Pero antes de empezar a hablar de inteligencia artificial generativa, en las presentaciones he visto que se menciona que ya se está utilizando inteligencia artificial o se está utilizando machine learning y eso está bastante interesante. Pero ¿saben ustedes el concepto de qué es inteligencia artificial generativa? ¿Alguien sabe este concepto que es algo bastante reciente? Bastante reciente para nosotros. ¿Alguien levante la mano, por favor, si alguien conoce? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué quiero explicarles acá? Antes de empezar a hablar de qué es inteligencia artificial generativa, es importante que entendamos qué es inteligencia artificial. Inteligencia artificial básicamente es la manera como una computadora puede llegar a imitar la inteligencia humana. Y desde ahí vienen diferentes modelos, ¿no? O diferentes subsegmentos, ¿no? Donde hablamos de machine learning, ¿sí? Donde hablamos de deep learning y donde hablamos de inteligencia artificial generativa. En machine learning básicamente lo que hacemos es buscar patrones para hacer, por ejemplo, inferencias para tomar una decisión, para poder decir, en base al conjunto de datos que nosotros tenemos, esta máquina que me va a recomendar decir que sí, me va a recomendar decir que no. Por ejemplo, lo que hablaban hace un momento acerca de microcréditos, ¿no? Oiga, en base a toda esta data que yo tengo, puedo decir si esta persona es apta para aprobarle un crédito o no, utilizando inteligencia artificial. Y pues el Deep Learning es una subrama de la inteligencia artificial que obviamente utiliza se llaman redes neuronales para hacer análisis mucho más, o sea que requieren más información y más detalle para poder tomar una decisión. Y ahora viene inteligencia artificial generativa. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Perdón, me voy a volver acá. Básicamente está impulsado bajo algo que se llaman los modelos fundacionales, que es cómo se entrenan unos modelos con gran cantidad de información. Ya no estamos hablando de millones de datos, estamos hablando de billones de datos. ¿Listo? Y vamos a ver un ejemplo acerca de esto, porque lo más bonito de esto es poder ver, y ya vamos a ver cómo se asocia esto con agricultura. Nosotros en AWS, no sé si ustedes sepan, pero llevamos más de 20 años trabajando con temas de inteligencia artificial, ¿sí? Tenemos nuestros robots, por ejemplo, que trabajan en los centros de distribución, que se llaman los Kiva, pero también aparte de eso, esto es todo un segmento de servicios que nosotros tenemos, que disponibilizamos para todos nuestros clientes en Amazon Web Services. Entonces muchas veces nos preguntan ¿qué está haciendo Amazon en torno a la inteligencia artificial? Y lo que nosotros estamos buscando es democratizar la inteligencia artificial para que cualquier persona, el agricultor pequeño, pueda, por ejemplo, usar inteligencia artificial de una manera sencilla. Desde una microempresa pueda utilizar
una inteligencia artificial o cualquiera de los servicios que nosotros tenemos. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos varios segmentos donde nosotros encajamos, donde es inteligencia artificial, deep learning, machine learning, inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, tomar texto y pasarlo a voz. Hoy en día nosotros trabajamos, y uno de nuestros clientes, que seguramente las personas de aquí de México conocen, es Zagarpa, o lo que era Zagarpa, que ahora es Sader. Ellos son clientes de AWS, han hablado de lo que nosotros hemos trabajado con ellos, pero casos puntuales, y de hecho lo mencionaban en la sesión anterior, ¿no? Muchas veces uno no considera oiga, necesito llegar a todos los agricultores, pero resulta que ahí no hay señal. De hecho, eso fue algo que nos pasó con Zagarpa en ese entonces, donde nos dijeron, necesito mandar millones de mensajes de texto pasado mañana. ¿Cómo hago? ¿Sí? Nosotros los ayudamos y pudieron llegar con mensajes de texto a todos esos agricultores que estaban en esas zonas rurales donde no les llega internet. Pero también, bueno, hablando de inteligencia artificial, ¿cómo yo puedo pasar, por ejemplo, de texto a voz, de voz a texto, o incluso analizar imágenes? Ahora bien, hablemos de cómo la innovación puede transformar industrias. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, y es, hoy de hecho venía escuchando un podcast que me gustaría utilizar hoy, y es acerca de un libro que se llama Lo que te trajo aquí no te va a llevar allá. No sé si alguno lo ha leído, es un libro bastante bueno, y es un poco en toda esta transformación que estamos teniendo hoy en día. Y esa transformación es cómo nosotros hoy en día podemos utilizar esa inteligencia artificial generativa. Ahora sí les voy a poner un ejemplo que más de pronto sí les hace más sentido a ustedes. ¿Han utilizado ChatGPT últimamente? ¿Sí? Eso es inteligencia artificial generativa, pero basado en un chat. ¿Sí? No es lo único que se puede hacer con inteligencia artificial generativa. Entonces, ya cuando uno le hablan de ChatGPT, cuando uno ve toda esta explosión de datos, pues ya empieza a comprender más qué puede hacer con esto. Pero la inteligencia artificial generativa, como su nombre lo dice, es la capacidad de poder generar algo que no existe. Poder generar una imagen, poder generar un texto, poder generar un análisis en base a data que se tenga. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ChatGPT? ¿Sí? Y estos datos pues han sido preentrenados con millones de datos de otras empresas. Pero aquí nosotros lo que buscamos a nivel de AWS es que ustedes puedan utilizar la inteligencia artificial generativa pues en sus organizaciones con sus datos, ¿sí? Que ahí es donde está el poder. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona básicamente basado en los modelos fundacionales que le decía, ¿no? Ya existen grandes cantidades de datos entrenados, pero ahora es cómo yo puedo, preentrenados, cómo yo puedo utilizar esa data en pro de lo que necesito, ¿no? Y aquí vamos a ver un ejemplo que les quiero mostrar, y estos son algunos casos de uso que se tienen hoy en día para inteligencia artificial generativa, y lo vamos a ver orientado, por ejemplo, hacia la parte de agricultura, ¿no? Que es, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente tienen chatbots, y en las aplicaciones que nos mostraban para los agricultores tienen esos chatbots, ¿no? Pero muchas veces este chatbot va y busca una información y le devuelve un libro, por ejemplo, de información de un análisis o de una investigación que se hizo. Y un agricultor, revisemos si va a tener el tiempo para leer una investigación de 130 hojas, cuando necesita de pronto es un dato bastante rápido para poder saber qué tanto boro le pone al suelo, o qué tanto, o cómo puede tomar una decisión dependiendo de dónde él está ubicado, dependiendo de las plagas que haya ahí, ¿no? Entonces, estos son algunos de los casos: chatbots, asistentes virtuales, cómo podemos generar búsqueda más conversacional, creación de contenido, entre otros. Quiero mostrarles y contarles un poco acerca de que nosotros hemos lanzado recientemente un servicio que se llama Amazon Bedrock, que es la manera como nosotros disponibilizamos la inteligencia artificial para nuestros clientes y cómo nosotros democratizamos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo hoy en día voy a poder utilizar inteligencia artificial generativa de diferentes maneras. En Amazon tenemos varias maneras de utilizarla, pero aquí básicamente me quiero enfocar en hacer consumos de APIs, ¿sí? O sea, muchas veces en nuestras organizaciones no tenemos nuestros científicos de datos para que nos ayuden a analizar esa información, pero sí tenemos desarrolladores que nos vayan y nos busquen o que puedan ir a integrar a través de una API. Y eso es lo que nosotros hacemos con Amazon Bedrock. En Amazon Bedrock nosotros utilizamos diferentes modelos fundacionales, ¿no? Donde ustedes pueden utilizar, por ejemplo, hay 21 Labs, Anthropic, incluso tenemos hoy en día ya el de Meta que se llama Llama 2,
tenemos también el propio que es Amazon, que se llama Amazon Titan. Lo interesante de esto es que ustedes pueden probar cuál es el modelo fundacional que más les hace sentido a ustedes. Pero bueno, más allá de todo esto que les estoy diciendo, para que vean esto cómo puede funcionar, hicimos aquí una demo para que ustedes puedan ver. Los datos suyos son el diferenciador. Aquí, esto recién lo hicimos ayer, es la manera, por ejemplo, como nosotros nos invitaron a dar esta presentación y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros con CIMIT? ¿Sí? Vamos a tomar unos de los documentos que tiene CIMIT cargados, donde hay investigaciones, donde hay temas del maíz, por qué le gusta el maíz a las personas, cuál es la cantidad de exportación, por ejemplo, que se hace, o del maíz o del frijol en Centroamérica, etcétera. Cargamos la información, ¿sí? A nivel de demo, porque eso es información pública. Vamos a reentrenar nuestro modelo, que es lo que están viendo ustedes ahí en pantalla, decirle reentrene, pero con los datos de la organización, no con datos públicos que se encuentran en internet, con los datos de ustedes. Y aquí básicamente estos son los documentos que se descargaron, ¿no? Donde ustedes van a ver, por ejemplo, que se descargó cuál es el mercado del frijol en Nicaragua, o cuál es, por ejemplo, por qué le gusta tanto el maíz a los mexicanos, o también una investigación de cómo cultivar correctamente el maíz dependiendo de una zona geográfica de México, ¿no? Vean estos documentos, son documentos complejos, con imágenes, con texto, con tablas, etcétera, ¿sí? Este documento es un documento de 130 hojas, ¿sí? Y muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, le decimos al agricultor, ah, sí, listo, mira, toma, un documento de 130 hojas, aquí hay todo un análisis donde tú puedes decir el por qué deberías ponerle tanta cantidad de boro o no a la tierra, ¿sí? Y bueno, aquí lo que quiero mostrarles con esto es que una vez nosotros tenemos estos datos, vieron que los cargué a la aplicación, reentrené el modelo de inteligencia artificial que nosotros tenemos y ahora vamos a utilizar la inteligencia artificial generativa. En este caso, a través de un chat. ¿Y qué significa eso? Es, bueno, tengo un chatbot y con esos documentos que cargué, 130 hojas, tablas, imágenes, etcétera, pues le voy a preguntar, perdón, aquí se fue, le voy a preguntar, ¿me toma? Un segundo, porque se me fue el siguiente video. Le voy a hacer diferentes preguntas que están en esos documentos. A ver si me toma, porque no está tomando el clic. Listo, ahora sí el siguiente. Bueno, son preguntas que están basadas en el documento, ¿ya? Y son preguntas, por ejemplo, del primer documento, ¿no? Que era el frijol en Nicaragua, ¿sí? Y la cantidad de exportación que tiene el frijol. La verdad, yo no leí todos esos documentos, ¿no? O sea, tuvimos que preparar esto de una manera expedita porque nos invitaron a hacer esta presentación. Pero miren, aquí básicamente lo que se está mostrando es, oiga, ¿cuál es el mercado internacional del frijol? Y está sacando toda la data que había en ese documento y decir, por ejemplo, que los principales productores fueron India, Brasil, Myanmar, pero que también en Centroamérica, Nicaragua es uno de los principales exportadores, ¿sí? Ahora, por otro lado, decimos, bueno, listo, eso es información que analizó ahí, pero es información que analizó a partir de qué. En este caso fue información que analizó de todo un documento y en este caso de tablas. Que muchas veces cuando nosotros queremos acceder a esta información, pues necesitamos entrar, revisar un documento. No sé si a ustedes les pasa que abre uno una pestaña y termina abriendo 100 pestañas para poder encontrar lo que uno necesitaba. Aquí, precisamente con la inteligencia artificial generativa, vamos a hacer esto, utilizando Amazon Bedrock. Ahora, ¿cuál es la exportación del frijol en Guatemala en 2022? ¿Sí? ¿Cuál fue? Inclusive aquí, si se dan cuenta, de manera adrede, no porque me haya equivocado, hay incluso carencias ortográficas, por ejemplo, no dije cuál fue, sino cuál es, y él ya sabe que estoy preguntando de un año pasado y él reformuló la pregunta, y también no estoy colocando tildes porque no todo el mundo va a colocar perfecto con tildes, pues cuando quiero preguntar, ¿no? Eso es toda la información que él indexó de los documentos y ahí estoy haciendo la inferencia y generando el contenido a partir de los documentos que se leyó. Ahora, le dije, créeme un resumen acerca de la agricultura sustentable. Este es el documento de 130 hojas, ¿sí?
que teníamos, que se procesó. Y lo está sacando en 4 puntos, ¿sí? Donde está diciendo qué fue lo que analizó de ese documento, el por qué. Y ahora le voy a hacer otra pregunta. Y aquí quiero que ustedes se fijen en esto. Por ejemplo, creo un resumen de un párrafo acerca de avances. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, él también infiere de lo que va pasando o de la pregunta anterior que yo le estoy diciendo. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que basado en la conversación previa, él no me puede generar un resumen porque pues, ya me generó un resumen de 5 párrafos, de 5 líneas de todo el documento. Entonces yo puedo inclusive ir anidando eso. Ahora, en la siguiente pregunta que tenemos acá, son preguntas bastante interesantes y aquí es donde ustedes pueden ayudar cada vez más a los agricultores, que es la búsqueda precisamente del CIMMYT, ¿no? Y es 3 razones por las cuales nos gusta, no sé, tanto el maíz. Esta no es la pregunta, son las siguientes 2, ¿no? ¿En qué temporada, y creo que lo mencionaron hace un momento, debería yo cultivar? ¿Sí? Dependiendo de todos los documentos y de toda la data que hay. Entonces, aquí en esta parte, básicamente, él va y lee nuevamente los documentos y hace esa inferencia. Leer esto, por ejemplo, para un humano es muy fácil, ¿no? Tiene imágenes, tiene texto, pero para una máquina no. Y es lo que nosotros estamos haciendo con inteligencia artificial generativa. Las 2 últimas preguntas me parecen bastante interesantes porque es como yo le saco realmente el provecho, ¿no? ¿Cuál es la fecha óptima? ¿Sí? Y aquí esto es lo que él va a hacer. Va a ir a leer el documento y me va a decir, dependiendo de la región, ¿sí? Porque cada región es diferente, cuál es esa fecha óptima, por ejemplo, para sembrar el maíz. Y en el documento lo menciona y dice que el maíz se debería sembrar entre el 7 y el 24 de junio, ¿sí? Que es la data que se tiene de 5 años según el documento de investigación. Bueno, aquí, ¿cuál es la cantidad de boro que se debe utilizar, por ejemplo, si un agricultor no lo sabe? También lo está sacando de la data de los documentos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Básicamente es que utilizando inteligencia artificial generativa, nosotros queremos disponibilizar esta data y estos servicios que nosotros tenemos para que sean de un consumo fácil para los desarrolladores y ponerlo al alcance de los agricultores. Esto era lo que les decía, cómo se consume a través de una API. Aquí yo hago una consulta, lo que les quiero mostrar acá es básicamente mostrar a las personas que desarrollan cómo pueden consumir esto de una manera bastante sencilla, porque básicamente estoy consumiendo un JSON a través de los diferentes servicios de Amazon Web Services. Bueno, y cómo empezar, ¿no? Siempre se tiene esta duda. Y esto que es un tema, digamos, que va iniciando acerca de la inteligencia artificial generativa es, básicamente debemos entender cuál es nuestro caso de uso, ¿sí? O sea, sentarnos y definir, porque no todo es inteligencia artificial generativa, también es machine learning, puede ser deep learning. Pero cuando encontramos el caso de uso, es identifiquémoslo y empoderen ustedes a sus equipos para probar rápido, ¿sí? Probar rápido y fallar rápido, decimos nosotros en Amazon Web Services, ¿sí? Porque entre más rápido fallamos, estamos innovando y estamos experimentando. Y por último, pues obviamente esto también va a minimizar el trabajar con nuestros partners de AWS, digamos que esta carrera que tenemos en empezar a utilizar estos tipos de servicios, pues con partners como CodeStar. Y pues bueno, si quieres, íbamos a hablar de 2 casos de uso, pero fueron básicamente los que mencionamos, ¿listo? Cómo se puede utilizar en agricultura de precisión, utilizando Internet de las Cosas y también para temas educativos. Entonces, creo que ya estamos en tiempo, pues muchísimas gracias. Si hay preguntas, vamos a estar a un lado, entonces las podemos hacer uno a uno sin ningún problema. Gracias. Sí, gracias, muchísimas gracias, Mauricio.